La carretera desgarra los campos de manera impune. Atraviesa pueblos como islotes en mitad de la mar en calma. Alcubilla de las Peñas, Mezquetillas, Romanillos de Medinaceli, Barahona, Marazobel. En el gélido invierno de la estepa castellana, la alfombra plata de la última helada se confunde con el rojo, pardo y ocre de la tierra. Tierras infinitas, visión sin límites sobre una vegetación que ha desaparecido. Tortura de caminantes sin refugio de árboles o aprisco que apacigüe su fatiga. Espacio natural protegido son los Altos de Barahona, una combinación de llanuras y depresiones cultivadas de cereal, con parameras donde abundan los matorrales, adaptados a los intensos vientos y a las fuertes exposiciones solares. Estos altos páramos, que se encuentran por encima de los 1000 metros, están cubiertos de matorrales espinosos como las aliagas y plantas aromáticas como la lavanda, la salvia o el tomillo. En los cañones y gargantas habitan rapaces como el buitre leonado, la limoche, el halcón peregrino, el búho o el águila real. Por toda la zona aparecen estructuras levantadas por los pastores para sus rebaños. No en vano ha sido el ganado lanar uno de los principales moldeadores de este paisaje. El viajero sospecha que pronto su cuerpo y su mente tendrán la ocasión de trasladarse, al menos durante unas cuantas horas, a la época medieval, en que estas tierras fueron la frontera entre el reino de Castilla y el califato de Córdoba. La carretera que llega desde Barahona perfila los chopos que cobijan las hoces del río Escalote. De pronto, en lo más alto de una peña de roca caliza, a la que llaman Muela, a 1065 metros de altura, uno de los más bellos pueblos amurallados de la provincia de Soria. Reyo. Este pueblo pertenece a la comunidad de Villa y Tierra de Berlanga, al sur de la provincia. Poco se sabe del origen y casi nada de su importancia histórica durante la Reconquista. En las crónicas árabes no se menciona esta villa, mientras que sí la vecina Barahona, por lo que no está clara su función como plaza fuerte en las rutas árabes entre Gormaz y Medinaceli. Según unas fuentes, su recinto amurallado puede datar del siglo XIV, mientras que otros estudios lo fijan en el siglo XI. Con la caída del antiguo régimen, la localidad se constituyó en municipio constitucional dentro del partido judicial de Almazán, en la región de Castilla la Vieja, que en el censo de 1842 contaba con 58 hogares y 230 vecinos. En el año 2001, Reyo fue declarado Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico. La cuesta de entrada al pueblo anuncia señales de lo que será su contenido. Antes de llegar a una de las puertas, la más próxima a la carretera, la enorme torre del homenaje del castillo, o mejor, lo que queda de ella, es el primer contacto con el remoto medievo. En la base, tal vez un acceso secreto o una cueva con misterio empotrada en la muralla. Nada más traspasar el arco de la puerta, una plaza. No cabe duda que ha de ser la Plaza Mayor, aunque no figura señal alguna que lo indique. En esta plaza se halla el rollo jurisdiccional o picota de hierro. Se trata de una bombarda, antigua pieza de artillería que acabaría siendo precursora del cañón, a la que llaman pasavolante, del siglo XV o XVI. Está coronada con 5 argollas de sujeción. Es el único de metal que hay en España. En la base de la piedra que sustenta la picota se puede leer: el rollo de Reyo es de hierro, famosa frase que se ha convertido en un popular trabalenguas. En los lugares con jurisdicción para condenar a muerte o castigar penas menores, los rollos se ubicaban en cruces de caminos o en la plaza de la villa.
Eran también utilizados como patíbulos, lo que conocemos por picotas, en aplicación de la sentencia a los reos, o como lugar de expiación de las faltas cometidas, sirviendo de ejemplo y lección para las gentes de la época. Al castillo, situado en uno de los extremos de la muralla, se accede por una puerta coronada por un escudo heráldico y un águila, y las divisas de la Casa de Borbón y la de Lorenzo Suárez de Mendoza, conde de La Coruña del Conde en Burgos, de la que fue señorío la villa, y vizconde de Torija en Guadalajara. En un muro lateral que cierra el conjunto del castillo del resto de la localidad, hay también otro escudo similar al de la puerta. Esta fortaleza se cree que pudo ser construida en el siglo XV y posteriormente transformada a finales de ese siglo y durante la centuria siguiente. Del castillo, casi en ruinas, se conserva la torre del homenaje, que fue muy afectada por un rayo, y el aljibe. El viajero solo encuentra montones de piedras y andamios. Actualmente está siendo restaurado. El resto de la muralla y otros elementos de la villa también han sido invadidos por andamiajes y cementos. Pasear por Reyo es tener la sensación de que el tiempo se ha detenido entre sus calles empedradas. Callejones estrechos, casas señoriales de piedra, el silencio más absoluto y un viento que corta el ánimo en una mañana fría del mes de enero. A pesar de que no hay nadie con quien entablar una conversación, el viajero aprecia el sabor del auténtico. Todo está muy cuidado, limpio. De vez en cuando, algún turista encogido por el frío asoma por alguna esquina. No hay un solo lugar donde hacer un alto y tomarse ese café tan deseado. De algunas casas solo se conservan los muros como testigos de tiempos mejores. Otras han sido invadidas por las zarzas y la maleza. Se percibe el orgullo de un lugar consciente de haber ocupado un lugar en la historia, que sus calles hoy vacías estuvieron llenas de gentes y de ilusiones. No cabe duda que en día de vacaciones el pueblo recobrará al menos por un tiempo sensaciones pasadas. Toda la superficie donde se asienta Reyo está completamente amurallada. La parte que mira hacia el río Escalote es un mirador espectacular. No menos atractivo es el que se observa las grandes planicies desde el otro lado. El recinto está jalonado de torres, almenas, garitas y cañoneras, practicadas en la parte más baja para el uso de la artillería. Lo mismo que el castillo, todo se encuentra en plena restauración. La calle entre la muralla y las viviendas es estrecha, rodea el pueblo. Al asomarse a los cortados perpendiculares sobre el que se asienta, el viajero recuerda la película de Titanic, cuando los protagonistas se suben a la proa del barco y se dejan llevar, por donde solo navegan los límites de su imaginación. En Reyo hay otras dos puertas en el lado sur, con similares escudos de armas y divisas a las de la entrada. Se pueden observar en la parte superior de las torres restos de matacanes del siglo XV. Estas dos puertas al final de una calle tienen su salida al exterior, desde donde se puede ver la ermita, el lavadero, lonchas rojas de piedra en cortados verticales, la carretera y algunas lomas, además de un barrio del pueblo fuera de la muralla. En la quietud del caserío, la fantasía del visitante puede evocar el cruce de armas entre cristianos y musulmanes. La fortaleza está bien protegida. El enemigo será derrotado. El viajero desciende por una muralla en ruinas que baja hasta el río.
plano inclinado de matojos y piedras. El objetivo es llegar a la Torre del Agua. Una torre albarrana que se usaba para coger agua del río de forma segura en caso de asedio. Fue declarada bien de interés cultural con categoría de monumento en el año 2014. Ha merecido la pena el paseo, aunque no exento de riesgo. Un camino fuera de la muralla desciende hasta la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de Reggio. Desde este emplazamiento se puede observar la grandeza de la muralla, con sus torres y almenas, la Puerta del Sur, las casas asomando sus tejados, la historia en mayúsculas reclamando por sus costados su legítima memoria. Unos bancos y mesas invitan a los visitantes a descansar, cerrar los ojos y soñar despiertos. Por este mismo camino se llega al lavadero. Después de su restauración, han sabido conservar muy bien ese lugar imprescindible en la vida cotidiana de los pueblos, especialmente de las mujeres. En lo más alto, siempre la presencia vigilante de la muralla. El ayuntamiento no presenta características diferenciadas al resto de las viviendas. Está perfectamente integrado en el entorno. Si acaso, un murete de piedra le separa y distingue de la calle donde está ubicado. Las almenas amenazan ruina, trozos de muralla en riesgo de acabar en montones de piedra. Afortunadamente, esos andamios que tanto deslucen ahora su grandeza, les dotarán muy pronto de una nueva vida. En el otro extremo del castillo, la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, construida a mediados del siglo XVII durante el periodo barroco. Posee planta de cruz latina, de nave única y cúpula sobre el crucero. El acceso se realiza a través de una portada con arco de medio punto, sin presentar ningún tipo de decoración. En la parte superior de la zona de los pies se colocó una espadaña para albergar las campanas. El templo está resguardado en un recinto con muros y algunos árboles. El cementerio está junto a la iglesia. Desde la calle da la sensación que tanto la iglesia como el cementerio estén sostenidos por una gran rocalla. A unos 3 kilómetros de Reggio, camino de Caltojar, se encuentra una atalaya llamada Torre del Tiñón. Su forma troncocónica la hace única en la provincia. Posee unos 9 metros de altura. Se desconoce exactamente su fecha de construcción, aunque parece ser corresponde a los siglos X y XI, por alarifes árabes. Estas atalayas eran torres ubicadas en puntos dominantes. Sirvieron de vigilancia en la línea del río Duero, zona por la que en aquel momento rivalizaban musulmanes y cristianos. Formaban una cadena y se comunicaban entre sí con señales visuales, empleando fuego o espejos. Y si la ocasión lo requería, desde aquí se avisaba con señales acústicas de los inminentes ataques. Unas con otras constituían una red de comunicaciones que controlaba la presencia del enemigo. Cuenta la leyenda que allí se refugió Almanzor camino de Medinaceli tras ser herido de muerte en la batalla de Calatañazor. La Torre del Tiñón está declarada bien de interés cultural en la categoría de castillo. El viajero ha disfrutado de una jornada donde pudo retroceder en el tiempo hasta una época donde las espadas y las lanzas
zanjaban cualquier conflicto. Lucha de cristianos y musulmanes, religiones mediante, batallas que dejaban los campos anegados de sangre. En Reggio se fusiona la naturaleza con la arquitectura. Magníficos miradores desde donde contemplar la grandeza de su muralla y la seducción de sus paisajes. Para los que guste el del senderismo, por Reggio pasa el llamado Sendero Ibérico Soriano, un itinerario circular que recorre casi toda la provincia. Bien indicado y con varias opciones. Arriba, Arenillas, Barahona y algún cartel sobre la riqueza de su fauna y de su flora. Los amantes de la bicicleta tienen rutas como la del Destierro del Cid o la de Afrenta de Corpes. Solo ha extrañado la presencia de personas con las que hablar, que le contaran secretos de su pueblo. Tal vez el frío, la necesidad de buscar el trabajo en localidades próximas de sus escasos vecinos. La alcaldesa no está, vive en Burgos, le comentan. Pero la suerte, cuando el sol poco a poco entona su despedida, sale a su encuentro. Se trata de Jesús Mirón, que acaba de regresar al pueblo. Ha finalizado su jornada de trabajo y aligera antes de que las sombras de la noche acompañen esa temperatura que solo los muy del lugar conocen y pueden soportar. Su oficio de cartero rural le otorga el privilegio de conocer como nadie las características no solo de Reggio, sino de toda la zona. Un colofón acorde a la categoría del pueblo. Reggio es un pueblo que fascina al visitante. El empaque de sus murallas, el entramado de sus calles. Un observatorio de la historia aferrado a sus almenas. En el momento de la despedida, invade un sentimiento de vacío, como si algo se hubiera quedado oculto entre sus piedras, reservado solo para los escasos elegidos que nacieron y aún viven en esta privilegiada fortaleza. El viajero continúa su camino.